Números capítulo 32 comienza diciendo que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Entonces cuando vieron la tierra de Jazer, una tierra que ya había sido conquistada, y la tierra de Galaad, entonces fueron e hicieron una petición. La petición era que si ellos podían tomar y vivir en esa tierra. Moisés los escucha, pero les entiende que ellos entonces lo que querían era tomar esas tierras y no ir a pelear a la guerra. Entonces Moisés empieza a sacar ejemplos de cómo el Señor juzgó a aquellos que desalentaban a sus hermanos, a aquellos que no iban a conquistar la tierra tal como el Señor le había dicho. Y eso lo podemos ver desde el verso 1 hasta el versículo 15, en donde está mostrándoles ejemplos de cómo el Señor ha juzgado a aquellos que no obedecen cuál es su voluntad. Luego desde el verso 16 hasta el verso 27 entonces viene la respuesta de ellos y le dicen que en verdad ellos quieren edificar ahí para el ganado, para los pequeños, o sea, para la familia, introducirlo en ese lugar, pero luego no quedarse en sus hogares, sino que ir a pelear. Y entonces Moisés le dice que si hacen esto y si se arman delante del Señor para la guerra y todos sus guerreros cruzan el Jordán delante del Señor hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, entonces Dios no les juzgará. Y en el verso 23 está esta conocida frase que dice que si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Tenemos entonces esta descripción que Moisés le está advirtiendo. Bueno, si hacen esto está bien, pero si no lo hacen y pecan, entonces el juicio vendrá sobre ustedes. El capítulo termina desde el verso 28 hasta el verso 42, en donde nos describe entonces cómo ellos se comprometen en ir e incluso responden en el verso 31 lo siguiente diciendo: como el Señor ha dicho a su siervo, así haremos, nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros en este lado del Jordán. Y después de eso vemos que entonces Moisés le da esas ciudades, le da esos territorios y ellos empiezan a edificar y a construir en ese lugar. Termina el capítulo diciendo que también Noba fue y conquistó a Kenat y a sus aldeas y lo llamó Noba igual que él. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo? Podemos ver que la petición de Rubén y Gad no era mala, pero no debía olvidar a sus hermanos en la conquista. Dios creó un pueblo para que se apoyaran unos a otros, y en cada decisión que ellos tomaban tenían que considerar las consecuencias para el pueblo. Esto mismo es también para nosotros. Cuando nosotros tomamos decisiones importantes en nuestra vida, consideramos el pueblo de Dios, consideramos el cuerpo de Cristo, o consideramos la iglesia local cuando pensamos tomar una decisión importante. ¿Qué querrá el Señor en esta iglesia local? ¿Cómo influirá esto en la iglesia local? Es importante pensar de esta manera. También vemos que Moisés le dice que si ellos no obedecían a Dios, entonces ellos pecarían, y tarde o temprano el pecado los iba a alcanzar. Esto es algo también muy importante a recordar. Podemos pecar, podemos creer que si nosotros pecamos en secreto, sin que nadie nos vea, y mantenemos ese estilo de vida pecaminoso en secreto, nada va a suceder. Pero la verdad es que aquí nos dice que el pecado nos alcanzará. Las consecuencias algún día van a llegar a nuestra vida y vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Vamos a encontrarnos con eso ahora en este mundo o delante de la presencia del Señor. Y esto debemos saberlo, hermanos. Cuando estemos ante el Señor, seremos juzgados por cada una de las decisiones que hemos tomado en este mundo. Pero podemos confiar y ahora mismo venir delante de la presencia del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer su palabra, y no dejar que el pecado nos alcance, sino que llevar nuestro pecado a la cruz del Calvario, la cual nos da perdón, reconciliación y salvación.